A ver, imagínense esto. Un país sin capital. Un gobierno entero sin un palacio, sin una oficina fija. En este análisis vamos a viajar a ese momento exacto en que la República Mexicana cabía literalmente en una carroza, defendiendo su existencia desde la lejanísima frontera norte. Y esta pregunta es, digamos, el corazón de toda esta historia. ¿Qué es lo que define a una nación? ¿Son sus edificios, sus fronteras? ¿O es algo, pues, algo más profundo, algo que puede sobrevivir incluso cuando tu centro de poder ha sido tomado por un enemigo? Para 1863 la cosa estaba que ardía. La República estaba, de verdad, al borde del abismo. No es solo que un ejército extranjero había ocupado la capital, no, es que querían arrancar de raíz la idea misma de un México libre, imponiendo a un emperador traído desde el otro lado del océano. Y aquí, justo aquí, es donde empieza una verdadera odisea. Esta es la historia de cómo un gobierno en plena fuga se convirtió en el máximo símbolo de la resistencia y mantuvo viva, contra todo pronóstico, la llama de la nación. Y con esta huida nació un concepto clave: la república itinerante. Ojo, no era un gobierno en el exilio, de esos que están lejos y sin poder hacer nada. No, era la soberanía misma de México en movimiento. Era una forma de decir, la nación existe donde sea que esté su gobierno legítimo. Así empezó ese larguísimo viaje hacia el norte. Pensemos en la escena. El presidente Juárez, su gabinete, viajando cientos de kilómetros por caminos llenos de polvo, cargando literalmente con el futuro de México a cuestas. Cada pueblo en el que paraban no era solo un descanso, era un acto de desafío, era una forma de gritar, la República sigue aquí. Es que hay que entender algo. Este conflicto no era nada más de ejércitos y batallas. Era un choque de ideas, una pelea entre dos visiones totalmente opuestas de lo que México debía ser. El contraste era brutal. A ver, por un lado tenías un imperio que sí, controlaba la capital, pero que se sostenía con puras bayonetas extranjeras. Y por el otro lado, una república sin un metro cuadrado de territorio fijo, pero con la autoridad moral y legal que le daba la Constitución y, sobre todo, el apoyo de su gente. Y en medio de toda esta persecución, de este caos, una ciudad allá en el norte estaba a punto de transformarse en el corazón, totalmente inesperado, de la resistencia nacional. Es que Chihuahua se volvió mucho más que un simple refugio. Fue declarada capital oficial de la República. Desde ahí el gobierno funcionaba. Se emitían leyes, se planeaba la estrategia militar, se mandaba un mensaje clarísimo al mundo. El gobierno de México está vivo y está al mando. Y por un tiempo, en esa remota capital del desierto, se logró algo que parecía imposible, una sensación de normalidad. La República podía respirar, estabilizarse un poco. Aunque estaba herida, demostraba que seguía viva y, sobre todo, operativa. Pero bueno, esa paz iba a durar muy poco. La sombra del imperio era larga y ya se estaba extendiendo hacia el norte. Las tropas francesas no se detenían y amenazaban con apagar esa última y muy frágil llama de soberanía. Y así, de la noche a la mañana, el refugio se convirtió en una trampa. El corazón de la resistencia, la mismísima ciudad de Chihuahua, estaba a punto de caer en manos de los franceses. Parecía que, ahora sí, era el fin. Pero justo aquí es donde se ve de qué estaba hecho Juárez. Aún con su capital provisional perdida, no se rindió. Se retiró hasta el último rincón del país, hasta el Paso del Norte, y desde allá siguió gobernando. Su terquedad era la prueba de que la República no era un lugar en el mapa, sino una idea inquebrantable que él mismo encarnaba. Toda esa tenacidad, esa resistencia a ultranza, estaba a punto de darle la vuelta a la tortilla. El imperio, que parecía invencible, de pronto empezaba a mostrar sus grietas. Y entonces el tablero cambió por completo. A Francia le empezaron a surgir problemas en otros lados. ¿Y qué creen? Anuncian que retiran sus tropas de México. De repente el imperio de Maximiliano se quedó solo, expuesto y vulnerable. La perseverancia de Juárez por fin estaba inclinando la balanza. Y con esta fecha, el 15 de julio de 1867, la larguísima odisea por fin terminó. Después de 4 años de exilio dentro de su propio país, Benito Juárez entró victorioso a la Ciudad de México. La República itinerante, ese gobierno que se negó a morir, había cumplido su misión, había restaurado la nación. Pero a ver, esta historia es mucho más que una crónica de guerra. ¿Cuál es el legado real, lo que nos queda de esta increíble hazaña de perseverancia? Miren, el paso de Juárez por Chihuahua no fue una simple anécdota.
Se convirtió en un símbolo fundamental de la resiliencia mexicana. Le demostró al mundo que una nación no son sus palacios ni sus ciudades, sino sus leyes, su dignidad y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de su gente por ser libre. Y de las cenizas de toda esta lucha, Juárez destiló una de las frases más importantes no solo de México, sino de la diplomacia moderna. Este principio, forjado en los años más oscuros, no era solo una frase bonita, era la lección aprendida a un costo altísimo. La paz solo se puede construir sobre el respeto a la soberanía de los demás. Y todo esto nos regresa a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad mantiene viva la idea de una nación? La increíble historia de la República Itinerante nos da una respuesta contundente. No es la tierra, no es la capital. Es la convicción en sus leyes y la voluntad indomable de un pueblo de defender su derecho a existir.